Hola, vamos a contar esta vez una historia que ocurrió en la isla de Rodas. Se llamó el libelo de sangre de Pesaj del año 1840. Era una acusación, como tantas que hubo contra los judíos en diferentes países, prácticamente en toda la Edad Media y después también. Esa historia, estamos hablando que corría el año 1840 en la isla de Rodas, bajo el imperio, en ese momento estaba bajo el imperio otomano. Y había un rico griego llamado Amanas. Resulta que este rico griego era el principal comerciante de esponjas en el mar Egeo. Sabemos, la isla de Rodas, el que fue, o la persona que va a ir, se lo recomiendo mucho. Es una isla preciosa, muy bonita. Pero prácticamente el comercio de esa isla se basa en esponjas, que hay hasta hoy en día, como podemos ver acá en algunas fotos, como el comercio de esponjas, qué tipo de esponjas son las que se vende hoy en día, que eran desde hace cientos de años anteriores, siempre fue su fuerte, que se exportan esponjas para todo el mundo. Esas esponjas que vemos, que uno se baña, ese tipo de esponjas que se sacan del mar, esas son las que de ahí exportan a todo el mundo. Este rico griego, Amanas, como dijimos, era el principal comerciante de esponjas. Prácticamente él tenía todo el monopolio de ese material. Él contaba con pequeñas flotas de embarcaciones y buzos que trabajaban para él. Los buzos se sumergían dentro del agua, dentro del mar, sacaban las esponjas y se las traían, se las vendían a él, y él prácticamente las vendía, las duplicaba, las triplicaba. Estos buzos les abastecían a él las esponjas que él luego exportaba hacia Esmirna y hacia Salónica, y ahí todos esos lugares, dentro de Turquía, Grecia, exportaba este material. Como dijimos, él ejercía un monopolio total, prácticamente todo ese comercio de esponjas lo manejaba él en esa isla, en la isla de Rodas. Y a su vez también explotaba a los pobres pescadores, que arriesgaban todas sus vidas en busca del preciado material. Ellos lo sacaban, les pagaban monedas, centavos prácticamente, para él luego venderlas y exportarlas. Amanas pagaba muy poco a estos pescadores. Pero en la isla había otro comerciante de esponjas, un judío llamado Elías Kalimati, que él representaba los intereses de una casa comercial de Inglaterra que pertenecía a Joel Davis. Pero era un empresario judío de Londres que había decidido él desarrollar su producto, su propio negocio de exportación de esponjas. Pero habían tomado la decisión de evitar la competencia con el griego Amanas, una competencia directa. Entonces se dedicaron a otro tipo de esponjas, una esponja más especializada, de mejor calidad, para no competir con él. Y pagaban mejor precio a los pobres pescadores, porque ellos eran otro tipo de esponja que se vendía un poco más caro. Ahora, estas acciones de una competencia, aunque no era una competencia directa, estas acciones provocaron la envidia y el odio creciente en los comerciantes griegos, que hasta ese momento tenían en sus manos el monopolio de este artículo. Si ahora viene un judío y empieza a comerciar y empieza a hacerle la competencia, entonces ahora viene el problema, aunque no era una competencia directa. Uno de los trabajadores de este rico griego, Amanas, se llamaba Metaxas. Este trabajador, junto con su hijo, habían formado un excelente equipo de buzos. Se sumergían, se llevaban su botecito, se sumergían, agarraban esponjas, iban y se las vendían a Amanas. Ese era el trabajo de ellos. Él, Metaxas, con su hijo, cada semana le proveía una buena cantidad de esponjas al comerciante Amanas. No obstante,
este señor Metaxas, el pescador, con su hijo y con su esposa, vivían en una terrible pobreza, ya que el sueldo que pagaba Amanas era paupérrimo, no alcanzaba absolutamente para nada, pero de eso vivían. En una de las tantas sumergidas para este fin, le sucedió que su hijo, el hijo de Metaxas, que trabajaba con su papá, se sumerge y ya no regresa a la superficie. Su padre espera, no regresa el hijo a la superficie. El padre, desesperado, se zambulle en el agua y empieza a buscarlo. Se sumerge, se zambulle y lo ve al niño. Estaba amarrado con unos tentáculos de un pulpo. O sea que el pulpo lo tenía abajo del agua, amarrado, y empieza con su cuchillo a pelear contra el pulpo se va y el niño sale a flote, pero ya estaba muerto. El pulpo había matado, había asesinado al niño. Entonces, esta tragedia golpeó terriblemente a la familia de Metaxas, y en especial al padre, por el joven, por su hijo, que fue trágicamente muerto. Entonces, esto provocó que él juró venganza contra su jefe, porque ya de por sí el sueldo que cobraba era insignificante y todo lo que trabajaban. Entonces él juró venganza contra su jefe Amanas. Esta desgracia hizo encender a su vez a todos los pescadores, que de por sí estaban muy presionados, y todos se levantaron contra el rico comerciante griego Amanas, por lo que había hecho y por llevado a la muerte al niño Metaxas. Exigían una remuneración mucho más decente, exigían ciertas condiciones de trabajo, amenazándolo que de lo contrario ellos iban a llevar sus negocios a los comerciantes judíos. La agitación creció día a día en contra del griego Amanas, el comerciante griego, ya que éste los trataba prácticamente como esponjas a todos sus trabajadores. Los absorbía y les sacaba el jugo completamente para luego pagarle centavos por el producto que le traían, y luego él ya dedicarse a exportar. Unos días después de esta muerte del niño, precisamente un día 17 de febrero del año 1840, el hijo de Amanas, el rico comerciante griego, desapareció de su casa sin dejar rastro alguno. Nadie supo qué pasó. Inmediatamente se dio aviso a las autoridades. ¿Qué pasó con este niño? Tanto el gobernador de la isla, llamado Yusuf Pasha, así como el griego Amanas, encontraron aquí la gran oportunidad que estaban esperando para vengarse de los judíos. Y como este suceso había ocurrido un mes previo a la festividad de Pesaj, entonces ahora resultaría oportuno acusar a los judíos de haber raptado al niño con el objeto de llevar a cabo un asesinato ritual, que era lo que siempre se acusaba a los judíos. Y más que tenía poco tiempo que había ocurrido un hecho similar, pero no con un niño, sino con una persona grande y su ayudante, en Damasco, lo que se conoce como el Nes Tuma, que había un Badri Tuma, el padre Tuma, que había desaparecido él con su asistente y acusaban a los judíos, y fue todo un desastre lo que pasó. Entonces esto había pasado poco después de ese suceso. Entonces aprovecharon ahora que el hijo de este comerciante Amanas había desaparecido, para vengarse de los judíos que le estaban haciendo la competencia comercial. Entonces acusaron, como dijimos, a los judíos de que raptaron al niño para asesinarlo, y con eso, con su sangre, hacer pan ácimo, hacer matzá para Pesaj. Varios días después, dos mujeres griegas ancianas se presentan ante las autoridades e informaron haber visto al niño caminando acompañado por 4 judíos. Estas mujeres eran compradas, pagadas. Ellas dijeron que vieron al niño caminando con 4 judíos y después desapareció. Entonces le preguntan a estas ancianas si sabe el nombre de alguno de los que iba caminando. Ellas dicen que conocían a uno que se llamaba Eliakim Estambuli, uno de los 4 judíos que vieron caminando con el niño.
Era un comerciante simple de huevos. Entonces, quien ahora por orden del payá fue arrestado, Eliakim Estambuli, e interrogado y sujeto a 500 azotes. Le dictaron 500 azotes por lo que había hecho para que él pueda hablar, supuestamente, de quién y por qué hicieron esto. No sé cuál fue el castigo. Dijimos, le dieron 500 azotes. Aparte, le pusieron, fueron colocados a través de su nariz como unos cables quemándole sus huesos. También le pusieron una piedra muy pesada en su pecho, de tal manera que prácticamente fue reducido a punto de muerte, hasta que él pueda confesar. Bajo esta tortura, Eliakim Estambuli, entonces él confiesa, supuestamente, porque no le quedaba de otra, el cargo de asesinato ritual, pero no era suficiente, querían saber quién estaba con él, y querían nombres también. Él culpa del rapto también a David Mizrahi, miembro de la comunidad local, y al honorable rabino principal de Rodas, el Rab Bashi de Rodas. El gobernador Yusef Pasha inmediatamente ordena en la víspera de Purim del año 1840 la detención del Rab principal de la comunidad de Rodas, el Rab Mijael Yaakov Israel, que había nacido en 1790 y falleció en 1856. Detienen al Rab Mijael Yaakov Israel y a varios de los principales líderes de la comunidad, junto con el rabino. Para nombrar a algunos de ellos, uno era Jaim Benatar, como dijimos, David Mizrahi, Eliezer Levi, Moshe Hasson, Israel Shemaría, Aslan de León, Mosé Tarika, Yehuda Tarika, Pilosov, Abramachi y otros más. Todos los principales miembros de la comunidad fueron detenidos juntos con el rabino principal. El gobernador de la isla, Yusef Pasha, incitado por el clero griego y un par de judíos convertidos al Islam, mandó a bloquear por completo el barrio judío de Rodas, donde vivían los judíos, durante 12 días, a fin de que nadie pudiera salir de ahí y para proceder con la investigación. Por lo tanto, los Yehudim no podían obtener agua ni comida. No había manera de ingresar, estaba bloqueado completamente el barrio. Y estos líderes y el rabino detenidos en la cárcel. Aquel día de fiesta de Purim del año 1840 se convirtió en un día de ayuno, de duelo. Y en la principal sinagoga, Kahal Shalom, que podemos ver acá, es algo bellísimo, una sinagoga, un Bet Knesset espectacular que hasta hoy en día está, si tienen oportunidad de ir a la isla de Rodas y ver este Bet Knesset llamado Kahal Shalom. Se reúnen acá en la principal sinagoga para hacer ta'anit, para hacer ayuno, para implorarle a Kadosh Baruj Hu, implorarle a Dios que los salve. Entonces, no solamente en esta Bet Knesset, sino en varios Bet Knesiot, varias sinagogas de la ciudad, de la isla, se juntaron todos los Yehudim, dejaron de trabajar, dejaron de hacer sus quehaceres para implorarle y rezarle a Dios de esta tragedia que se avecinaba. Se escucharon tefilot, se escucharon el shofar, se escuchan las selijot. El gobernador, este rayá, este malvado, Yusef Pasha, comenzó con el interrogatorio a los detenidos. Estos fueron torturados cruelmente día tras día, a fin de obtener una confesión. Con ese fin, ¿cuál era la tortura? Se los colgaron a todos los detenidos, se los cuelgan de unos ganchos en el techo, ante la presencia de varios cónsules europeos. Mientras el rabino fue mantenido allí colgado durante 2 días a un gancho en el techo, sin comer, sin beber, hasta que sufrió una hemorragia de haber estado colgado. Hubieron varios agitadores que se encargaron de incitar también al pueblo con diferentes calumnias, aprovechando de la situación. Entre ellos, por ejemplo, estaba el cónsul británico Nicholson. También había el cónsul de Suecia, se llamaba Masé. También había un judío convertido al Islam llamado Abdelá. El vicecónsul austríaco Anton Giuliani,
también estaba presente durante las torturas de los judíos. Y en el momento que estaban torturando al rabino, el rabino pedía clemencia, por favor, deténganse, ya nosotros no fuimos, no secuestramos al niño, por favor, le imploraba al rab Mijael y Jacob Israel que se detengan. Entonces en eso el cónsul de Suecia, el cónsul austríaco, se dirigió al rabino y le contestó: ¿de qué se queja este rabino si todavía no están muertos? Cuando estén muertos hablamos. Imagínense lo que era la tortura esa. Durante los primeros días del bloqueo que habíamos comentado al barrio judío, alguien logró contrabandear una carta fuera del barrio judío, que la dirigieron hacia los líderes de la comunidad de Constantinopla. Constantinopla hoy en día es lo que es Estambul. Que a su vez, el día 27 de marzo del año 1840, reenviaron esta carta a la familia Rothschild. Inmediatamente la familia Rothschild se ponen en contacto, se ponen en campaña con el gobernador austríaco para presionar al sultán otomano a cancelar esa falsa acusación. Tenemos que entender que la isla de Rodas, aunque tenía un gobernador llamado Yusuf Pasha, pero pertenecía al Imperio Otomano. El gobernador es el Imperio Otomano, donde estaban en Estambul, ahí se encontraban el sultán otomano. Mientras en la ciudad de Milasos, hoy en día se llama Anatolia, Milas, Anatolia, había un rab, el rab Abraham Amato, que era yerno del gran rabino de Rodas, Rab Israel Yaakov, Mijael Jacob Israel. Entonces el yerno rab, que había recibido la carta, se dirige a Constantinopla, hoy Estambul, y durante el Selamik es la procesión pública que hacen cada viernes, el sultán se iba desde su palacio a caballo, el palacio de Siragán. Hoy en día es un hotel espectacular en Estambul, el hotel Siragán, pero antes era el palacio del sultán. Y todos los viernes hacía una Selamik, una procesión desde ahí hasta la Mezquita Azul, que también podemos verla acá en la foto, la famosa Mezquita Azul. Se dirigía el sultán cada viernes, y este Rab Abraham Amato, el yerno del rab que estaba en la cárcel, logró acercarse y entregarle una carta donde le narraba todo con detalle de lo que había sucedido en Rodas. El último día de Pesaj de aquel año, el gobernador de Rodas, Yusuf Pasha, recibe una carta con una orden del gran visir ordenándole la protección a los judíos, y a su vez le ordenó liberar a todos los que estaban detenidos, y también le pide que mande hacia Estambul a 6 delegados, o sea, hacia Constantinopla, hoy Estambul, 6 delegados, 3 judíos y 3 griegos, para escuchar los alegatos de todos. Los 3 judíos que se presentan en Estambul, en Constantinopla, son Matatía Codrón, vemos acá al rab, Matatía Codrón, al rabino Abraham Amato y Nisim Franco, uno de los líderes de la comunidad. Ellos más otros 3 griegos se presentan ante el visir en Estambul, en Constantinopla, para hablar y contar sus alegatos. Mientras el asunto seguía su curso, la investigación establecía ahora la inocencia de los judíos. Mientras el asunto seguía su curso y la investigación y los alegatos en Constantinopla, resulta que el niño por el cual se acusaba a los judíos de asesinato ritual había aparecido con vida. ¿Dónde estaba? En la isla de Sira, es una isla en el mar Egeo, cerca de Rodas, y el niño estaba ahí. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Dónde? ¿Por qué desapareció? Había resultado que Metaxas era el pescador que había muerto su hijo, y él le había jurado venganza contra su patrón, Amanas. Él había secuestrado al hijo de su patrón en venganza por la muerte de su hijo. Pero mientras se acusó a los judíos, se los torturó, se los sacrificó y todo contra el judío. Total, es el único que podemos decir, es el que nunca se va a defender. Finalmente, el día 28 de octubre del año 1840, el sultán otomano Abdul Mesid
I, que lo vemos acá en la imagen también, después de una reunión con Moshe Montefiore, Sir Moshe Montefiore fue un defensor acérrimo del pueblo de Israel, también lo vemos acá en la foto, él trabajaba en el Parlamento de Inglaterra. Entonces el sultán Abdul Mesid I emitió un firman, un decreto, en árabe se dice firman, que denunciaba este libelo de sangre como una calumnia hacia el pueblo de judío, como hubo miles de este estilo. El firman, el decreto fue entregado a Moshe Montefiore, como lo vemos acá, el día 7 de noviembre del año 1840. Y posteriormente una copia fue enviada al Jajam Bashi de Rodas, que era Rab Mijael Yaakov Israel. La copia con toda la descripción de la carta está hasta hoy en día en el museo en Rodas. El decreto estableció que después de un examen meticuloso de las creencias y libros de judíos religiosos, o sea, después de haber revisado todos los libros y todas las creencias, se había demostrado que todos los cargos que habían presentado en contra eran totalmente puras calumnias. El judío está prohibido, tenemos prohibido nosotros, por la Torá, comer sangre. No solamente comer sangre, sino la sangre de un animal también está prohibida. Con más razón la sangre de un ser humano. No solamente eso, la sangre misma de una persona no se puede comer, a menos que es en los dientes, que no haya salido de la boca. Esa, la que está dentro de la boca, uno la puede tragar. Pero una sangre shepiresh, una sangre que le sacó acá en la mano, es prohibido de la Torá comer esa sangre. Con más razón, si la de uno mismo, con más razón la de un ajeno. Entonces se dieron cuenta, después de revisar libros y estudiar, que era todo esto que se hizo contra los judíos era puras calumnias. Y más, que el niño había aparecido y nunca lo mataron. Solamente lo había secuestrado uno de los trabajadores, que él reconoció. En el documento, en el final del documento que mandaron el firman también está escrito lo siguiente: la nación judía debe de poseer los mismos privilegios que aquellos concedidos a las demás naciones, que se someten a nuestra autoridad. La nación judía debe ser protegida y defendida. Ese fue el edicto que manda el sultán de Turquía, el sultán otomano. Unos meses después, el día de Purim del año 1841, los judíos de Rodas fueron informados por el nuevo gobernador de la isla, en el cual se había redactado este decreto imperial, dado por nula completamente la calumnia en la que se quiso acusar al pueblo judío, como dijimos, de asesinato ritual de un niño, con el objeto de extraer su sangre para amasar luego las matzot para Pesaj. Posteriormente, el sultán otomano desterró de la isla de Rodas al gobernador Yusuf Pasha, lo sacó de ahí, lo manda ya, le quita su cargo de gobernador, y al famoso comerciante de esponjas amanas también lo extradita de la isla, con la prohibición a ambos de no poder regresar nunca jamás a la isla de Rodas. De esta manera, los judíos de Rodas se liberaron de ambos amanes y agradecieron a Dios por este milagro. Sabemos, como está escrito en la Gadá de Pesaj, Bejol Dorvador, Omdim Alenu Lejalotenu, Beakosh Barujú, Matzilenu Migadam. En todas las generaciones siempre hay un amán, siempre hay un enemigo de Am Israel. Se paran para destruirnos y Akadosh Baruj Hu nos salva de todos. Akadosh Baruj Hu nos salva de sus manos. Así es constantemente hasta la llegada del Mashiach. Así va a ser desde todas las generaciones, todas las acusaciones, todo lo que se acusó siempre a Am Israel. Pero tenemos que saber que Bejol Dorvador, Omdim Alenu Lejalotenu, Akadosh Baruj Hu, Masilenu Miadam. Esto es la historia de la acusación de sangre en la isla de Rodas en el año 1840. El Bet Knesset Kaal Israel todavía existe, se puede ir a visitar. Hoy en día no se hacen rezos, solamente se utiliza en Rosh Hashanah y Kippur, que vienen gente
que eran descendientes de gente, de Yehudim que vivían en Rodas, se juntan en las fiestas, en su Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, para oficiar, para rezar en ese Bet Knesset, pero durante el año no se utiliza. Hay un museo muy bonito en ese Bet Knesset de Talmidei Jajamim que se ve. Ahí podemos ver también en la foto unos rabinos de Rodas. Veamos qué clase de rabinos, nada más veamos la foto, la imagen, qué clase de rabinos, qué gente habitaba en esa isla. Eran Talmidei Jajamim muy grandes, rabinos que pertenecían a la comunidad de Rodas. Hoy en día prácticamente quedan unos 125 judíos en la isla de Rodas, y el Bet Knesset, hoy en día el Shamash, el que cuida el Bet Knesset, se llama el señor Modiano, que pueden presentarse, pueden hablar con él, habla español. Él era descendiente de los marranos, que después sus padres se fueron a vivir a Rodas, habla el ladino, y yo platiqué personalmente con él, y me contó toda la historia, y también esta historia que contamos recién de la Alilat Dam, de la acusación de sangre que pasó a los judíos. Bejol Dorbador, Omdim Alenu Lejalotenu, Beakash Baruj Hu, Basileno.